Por eso ahorita no puedas prever cómo esta familia se va a romper por completo. Pero por la culpa de la negligencia de un sistema y particularmente de una persona, esta familia jamás volverá a ser la misma. ¿La justicia llega tarde o temprano? Esta joven de 17 años ha ganado una demanda de más de $200 millones contra un hospital que la mantuvo prácticamente secuestrada, cambiando de manera terrible el destino de su familia. Pero para saber cómo llegamos aquí, vayamos al inicio. Maya Kowalski es la muy esperada hija del matrimonio entre la enfermera Beata y el bombero Jack Kowalski. Poco después llega a la familia su hermano Kyle y los cuatro forman una familia unida, feliz y amorosa, asentada en la ciudad de Sarasota, ubicada en Florida, en Estados Unidos. La vida de Maya era perfecta, su familia era unida y ella era una niña feliz y sana como cualquier otra. A ella le encantaba bailar y jugar con su hermano e ir a la escuela. Pero de un día para otro, Maya empieza a sentir dolores insoportables en el cuerpo que no puede controlar con nada. Además de dolores de cabeza, visión borrosa, ardor en la piel y mucho cansancio. Beata y Jack la llevan a varios médicos que no logran dar con un diagnóstico certero sobre la salud de la niña, que en ese momento solo tiene 9 años. Sus síntomas son poco comunes y con el tiempo el dolor parece intensificarse a tal punto que sus piernas ya no responden y se han alineado hacia adentro, haciendo imposible que Maya pueda caminar. Los médicos creían que posiblemente estaba pasando por periodos de ansiedad, que era lo que le provocaba esos síntomas, pero no era ansiedad. Sus dolores realmente crecían más y más. Beata, al ser una meticulosa enfermera, no se da por vencida y decide buscar hasta el cansancio a un médico que pueda descifrar lo que sucede a su hija. Por suerte, pudo dar con un profesional que da esperanzas a la familia, el doctor Anthony Kirkpatrick. Este identificó rápidamente lo que atormentaba a Maya. Era un claro síndrome de dolor regional complejo. Este raro síndrome se caracteriza por un dolor que se intensifica cada vez más. La piel se vuelve tan sensible al tacto que para nosotros el roce de una pluma en la piel sería suave, pero para estas personas que padecen este síndrome se siente como si fueran acuchillados. Al no ser un síndrome lo suficientemente estudiado, algunos médicos han pensado que solo se trata de un padecimiento ficticio o una exageración por parte de los pacientes. Pero eso no era lo que pensaba el doctor Anthony y sabía que tenían que tratar a Maya de manera fuerte e inmediata, pues ya se encontraba en una etapa avanzada. El inusual tratamiento para este caso era la ketamina, una sustancia psicoactiva que se usa en medicina y veterinaria como anestésico general y que también se utiliza de manera recreativa. Cuando la ketamina entra al cerebro lo restablece por completo, quitando todo el dolor. Maya inicia un procedimiento ambulatorio con una dosis baja, pero no fue suficiente. El doctor sugiere entonces una alternativa bastante fuerte, una inducción de coma de 5 días con ketamina utilizando una dosis 50 veces más potente que la normal. Y la familia Kowalski, esperanzada por encontrar finalmente una solución, viaja a la ciudad de Monterrey, en México, en noviembre de 2015 para inducir a su hija al coma. La idea los aterraba, pero no hacer nada al respecto podría quitarles la vida de su hija. La inducción fue un éxito. La ketamina ayudó con el dolor que desapareció por completo y por fin había buenas noticias. La inducción por coma fue difícil al principio, ya que Maya tuvo ligeras alucinaciones, pero su mamá estuvo en todo momento con ella. Con el paso de los días pudo recuperarse y todo se sentía mucho mejor. Cuando regresaron a casa, el tratamiento con el doctor Anthony ya no pudo ser costeado por la familia, entonces él los dirigió con su colega el doctor Hanna, quien recetó dosis pequeñas de ketamina para mantener en orden los síntomas. Durante un año la salud de Maya mejoró bastante, pues ya podía moverse con facilidad y no solo eso, podía bailar, brincar, nadar y hasta pudo regresar a la escuela, algo que parecía imposible meses atrás. Sin embargo, el cuento de hadas duró muy poco y aquí es donde todo se va para abajo. El 7 de octubre de 2016, Maya recae de manera tan fuerte que empezó a gritar del dolor. Su padre tuvo que llevarla a la sala de urgencias del Hospital Infantil Johns Hopkins y, como era de esperarse, nadie tenía idea de lo que era el síndrome de dolor regional complejo. Beata, su madre, que en ese momento estaba trabajando, habló con los médicos por teléfono para indicarles los medicamentos que le proporcionaban en casa, ya que sabía perfectamente cómo tratar a su hija. El personal del hospital estaba preocupado por la administración de ketamina, mientras Beata, desesperada, intentaba explicar la manera en la que debían tratar la enfermedad de Maya, pero nadie entendía su diagnóstico médico y el por qué necesitaba ser tratada con dosis tan altas de una sustancia psicoactiva. Maya sentía mucho dolor, sobre todo en el estómago, así que la llevaron a la unidad de tratamientos intensivos, donde le administraron una dosis baja de ketamina que no dio resultado, pues no era suficiente. Los Kowalski estaban desesperados y temían por la salud de su hija, y por otro lado el hospital sospechó lo peor. Consideraron que Maya era víctima de abuso infantil por parte de sus padres, por lo que se comunicaron con los servicios de protección infantil. La pediatra experta infantil Sally Smith hizo una visita a Maya y comenzó a interrogarla con su padre presente. Le preguntó sobre qué tipo de enfermedad padecía, dónde la habían tratado, los medicamentos que tomaba y por qué las dosis de ketamina eran tan altas. La doctora Sally consideró que había mucha evidencia que indicaba que Maya era víctima de infantil, principalmente por parte de su madre Beata, acusándola de sobremedicar a su hija solo para satisfacer sus problemas mentales, pues según la doctora tenía el síndrome de Munchausen por poderes. ¿Qué es esto? Es una forma de
infantil en la que los padres proveen información falsa o exagerada sobre la salud de sus hijos, causándoles daños. Y aquí ocurre algo terrible que nadie vio venir. La doctora Sally le exige a Jack que se retire de la habitación donde estaba Maya, pues la niña ahora estaba bajo custodia del Estado. O sea, se la habían quitado a sus padres. Y este es solo el principio de una verdadera historia de terror para la familia Kowalski. La familia se apoya de la abogada Deborah Salisbury para llevar su caso, y ella sabe perfectamente que los investigadores de los servicios de protección infantil tienen un gran poder para separar a los niños de sus familias, por lo que este caso no es aislado, de hecho es bastante común. La doctora Sally forma parte de Suncoast Center, un centro que apoya las investigaciones de abuso infantil en la zona y se encarga de hacer un reporte con todo lo que vio en la familia de Maya. El doctor Anthony se comunica con ella para explicarle detalladamente el diagnóstico de Maya y contarle todo el tratamiento que había llevado a cabo, proponiéndole ver la evidencia con la que él contaba, y advirtió que esta investigación podría dañar a Maya, sobre todo si no se le administraba la medicación adecuada. Pero Smith no incluyó nada de la evidencia del doctor en su reporte. Beata se comunica por teléfono al hospital para al menos escuchar la voz de Maya, que está sola y asustada, pero la trabajadora social niega la comunicación hasta la audiencia de colocación del caso para que el juez decida dónde se quedará la menor. Según los informes que Sally Smith dio, Beata tenía una actitud negativa, actuaba de forma grosera con los médicos e insistía constantemente en que se le administrara ketamina a su hija sin aparentemente ninguna razón. La jueza recibió copias de las denuncias con los Kowalski y dictaminó que lo apropiado sería poner una orden de restricción entre Beata y Maya y que la madre se sometiera a una evaluación psicológica. Beata no podía creerlo y se desmayó por el impacto de la noticia. Le habían arrebatado a su propia hija cuando ella solo intentaba protegerla. Maya quedó bajo custodia de los servicios de protección infantil del Hospital Johns Hopkins y modificaron su tratamiento suspendiendo la ketamina, ya que según ellos Beata tenía el síndrome de Munchausen por poderes y estaba medicando erróneamente a la niña. Beata se realizó los exámenes psicológicos que le sugirieron, resultando negativos al síndrome de Munchausen por poderes, pero lo que sí encontraron fue un cuadro depresivo fuerte por la separación de su hija. Cooperar era la única forma de recuperar a su hija y los Kowalski tenían que acatar todo lo que les indicaban, soportando que Maya se deteriorara cada día hasta que pudieran recuperarla. Maya, con solo 10 años, no sabía por qué la habían separado de sus padres, tenía miedo, se sentía sola y cada día peor de salud. Pero los médicos y enfermeras le decían que mentía sobre sus síntomas y que todo era mental. Intentaron convencerla de que su madre le estaba haciendo daño y de que había inventado su enfermedad. Estaba cautiva en ese hospital, apartada de su familia, amigos y escuela. Ella decía que se había perdido festividades como Halloween, Acción de Gracias o su cumpleaños y solo se preguntaba cuándo podría irse a casa. Jack, su padre, era el único que tuvo la oportunidad de verla algunos días después, pero con múltiples restricciones. No podía preguntarle nada sobre su nuevo tratamiento ni decirle una sola palabra sobre su mamá, y a su vez no podía comunicarle nada a su esposa. La familia se destruía poco a poco. Beata tuvo la posibilidad de comunicarse con su hija por teléfono, pero también con un montón de restricciones. Otra trabajadora social del hospital, Kathy Betty, en todo momento monitoreaba las llamadas y, como era de esperarse, acusó a Beata de conducta inapropiada, suspendiendo sus privilegios. Sumado a esto, la policía de la ciudad de Sarasota la investigaba por infantil e intentaron poner a Jack en contra de su propia esposa, sugiriéndole que impidiera que Maya tuviera contacto con ella si regresaba a casa. El tribunal apoyaba por completo al personal del hospital, ignorando el diagnóstico de la menor y negando las visitas de su madre. Todo lo que querían era separarlas y lo lograron, pero de una manera muy cruel. El 8 de enero de 2017, luego de 87 días bajo custodia estatal, pasó lo impensable. Si todo lo que esta familia tuvo que pasar hasta ahora te parece la peor de las pesadillas, esto te dejará sin palabras. La madre de la niña se quita la vida. La desesperación y la angustia de estar lejos de su hija la llevaron a cometer este acto tan desgarrador. Antes de partir, dejó una nota que demostraba lo mucho que su hija sufría en el hospital, así que quizás entregar su vida para que Maya pudiera salir fue la razón principal para hacerlo. Si ella era el peligro principal y ya no estaba, podrían dejar libre a su hija. Tristemente, Maya no pudo volver a ver a su mamá. Se despidió de ella el día de su funeral. Maya pensó que podría verla de nuevo, aunque tardara un año, pero eso jamás iba a suceder de nuevo. Maya no pudo abrazarla por última vez. Impactantemente, solo después de lo ocurrido, el hospital permitió a Jack llevar a su hija con un especialista en Rhode Island, quien confirmó que efectivamente Maya tenía síndrome de dolor regional complejo y envió el informe al tribunal, quienes devolvieron la custodia de la menor a su padre luego de 92 días lejos de su casa. O sea, tan solo 5 días después del trágico suceso de su madre. Es lamentable lo que tuvo
tuvo que pasar para llegar a este punto. Maya tuvo que tomar terapia física ya que no podía seguir siendo medicada con ketamina, pues fue la condición de la corte y nunca más quiso pisar un hospital porque el trauma de recordar esos 3 largos meses lejos de su familia aún la persiguen. Maya menciona que después de estar aprisionada por 3 meses fue bueno escuchar que podía volver a su vida normal. Volver a estar con su familia era lo único que pedía. Pasaron 2 años para que Maya volviera a caminar y claro, con la incertidumbre que podía recaer en cualquier momento y con el dolor todavía persistiendo ya que el síndrome no tiene cura. 4 años después de lo sucedido, la familia hace lo que puede, pero es difícil volver a la normalidad. El trágico caso de los Kowalski llegó a oídos de la reportera Daphne Chen, quien sintió la necesidad de darle visibilidad, pero una vez que se abrió esta posibilidad, empezaron a salir a la luz muchos casos similares. Otras familias se comunicaron con la reportera para contar la pesadilla que también vivieron al llevar a sus hijos al hospital Johns Hopkins y terminar siendo juzgados como delincuentes por Sally Smith. Esto ya no se puede quedar como una experiencia, alguien tenía que hacer algo, así que Jack Kowalski y sus hijos desean justicia y que el hospital se haga responsable por todos los daños que provocaron en la familia. Afortunadamente, Beata documentó todo, llamadas, correos electrónicos y documentos, lo cual ayudaría con la demanda. La mayoría de las familias se rinden porque no tienen la fortaleza ni los fondos para luchar contra el Estado y entran en un complicado y tedioso proceso para recuperar a sus hijos, pero deslindando al hospital de cualquier responsabilidad. Beata nunca aceptó este plan de caso porque sabía que la verdad estaba de su lado y que iba a pelear por su hija. Gracias a esta decisión, ahora pueden demandar al hospital y a la doctora Sally Smith por imposición de angustia emocional y proveer compensación por daños punitivos. Pasaron 5 años después de que Jack decidió presentar una demanda contra el hospital Johns Hopkins. Los abogados de la familia Kowalski además descubrieron una gran irregularidad por parte del hospital porque sí facturaron los 3 meses de tratamiento para el síndrome de dolor regional complejo, la enfermedad que la doctora Sally dejó claro que Maya no tenía. Era más claro que el hospital y la doctora tenían mucho que perder, por eso evitaban el juicio a como diera lugar. No vamos a negar que existe mucha presión sobre los especialistas en infantil, pues tienen que determinar si el se llevó a cabo o no. Estos casos son muy complejos y si hay errores, las familias sufren daños para toda la vida. Algunos padres van a prisión siendo inocentes, otros reciben el odio de la gente solo porque fueron señalados injustamente, otros más pierden todo su dinero, su casa, su trabajo y se declaran en bancarrota. La voz de la doctora Sally era poderosa y si ella decía que había, lo era, aunque en muchos casos la realidad fuese diferente. Es aterrador pensar que las palabras de una sola persona pueden cambiar tu vida para siempre. El 5 de abril del 2022 se les concede una audiencia a los Kowalski para pedir que el juicio avance, pero el juez ordenó que el juicio se postergara indefinidamente hasta que la Corte de Apelaciones decida si pueden incluir los daños punitivos a la demanda. El caso de Maya ya no se trata solo de Beata, sino de dar la voz a todas las familias acusadas injustamente a lo largo del país. El 7 de octubre de 2022, la Corte de Apelaciones aprobó la petición de demandar por daños punitivos y fue hasta noviembre de 2023 que los jurados determinaron que el hospital Johns Hopkins es el responsable de los cargos de retención ilegal, agresión y de infligir angustia emocional intencional a Maya y a su mamá, y se les concedió una indemnización a los Kowalski de más de $200 millones. La familia por fin obtuvo justicia y Maya, de ahora 17 años, llora de felicidad ante el veredicto del jurado por sentirse escuchada y comprendida por al menos una vez en todo este largo proceso. La doctora Sally se mantuvo firme en todo momento con la convicción de que no había hecho nada malo y que su propósito no es destruir familias, a pesar de que nunca revisaron historial médico ni hicieron el trabajo requerido para conocer a fondo la situación, no solo de Maya, sino de decenas de niños y sus familias. Según se sabe, Sally Smith hizo su retiro voluntario en 2022 y no enfrentó consecuencias profesionales ni legales por lo sucedido, pero ella y Suncoast resolvieron su parte del caso por $2.5 millones. Ni todo el dinero del mundo podrá regresar a Beata de nuevo con su familia, ni hará que los Kowalski vuelvan a ser los mismos que eran antes. Pero luego de tantas injusticias, al menos la memoria de Beata fue redimida y los maltratos que sufrió Maya no quedaron impunes.